Aunque Uber se ha convertido en una forma popular de moverse por la ciudad, hay algunos eventos aterradores que han ocurrido mientras se usaba este servicio. Desde conductores extraños hasta pasajeros inquietantes, estas historias demuestran que nunca se sabe lo que puede suceder en un viaje de Uber. Prepárate para escuchar algunas historias espeluznantes que te harán pensar 2 veces antes de subirte a un Uber la próxima vez. Pero antes de sumergirnos en las historias más terroríficas, te invito a suscribirte a este canal, Terror Extremo, para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar trayendo y podrás disfrutar solo en este canal. Ahora sí, comencemos. El asesino de Uber. En 2016, un conductor de Uber en Michigan fue acusado de asesinar a 6 personas mientras trabajaba como conductor de Uber. El hombre llamado Jason Dalton fue arrestado después de un tiroteo que dejó 6 muertos y 2 heridos en Kalamazoo, Michigan. Según los informes, Dalton recogió a los pasajeros en su vehículo durante el tiempo que estuvo realizando los asesinatos. Se descubrió que Dalton tenía problemas mentales y había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico antes del tiroteo. Dalton fue declarado culpable de los asesinatos en 2019 y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El pasajero fantasma. Un conductor de Uber en Singapur recogió a un pasajero que desapareció misteriosamente de su vehículo antes de llegar a su destino. La historia se hizo viral en redes sociales y muchos especularon que el pasajero era un fantasma. Sin embargo, la verdad detrás de la historia es que el pasajero simplemente salió del coche sin que el conductor se diera cuenta. El conductor se detuvo en una estación de servicio poco después de recoger al pasajero y se dio cuenta de que el pasajero ya no estaba en el coche. La policía investigó el incidente y confirmó que no había nada sobrenatural que lo explicara. El conductor secuestrado. Un conductor de Uber en México fue secuestrado por un grupo de delincuentes que lo obligaron a trabajar para ellos como conductor de su cuenta propia de Uber. El conductor, cuyo nombre no se hizo público, fue secuestrado en la ciudad de Puebla. Los delincuentes lo amenazaron con armas y lo obligaron a continuar trabajando como conductor de Uber mientras robaban a los pasajeros. El hombre eventualmente pudo escapar y alertar a las autoridades, quienes arrestaron a los delincuentes responsables del secuestro y los robos. El pasajero encapuchado. Un conductor de Uber en Nueva York recogió a un pasajero con una capucha que resultó ser un asesino en serie. El conductor, que trabajaba en la ciudad de Nueva York, recogió al pasajero en un barrio peligroso de la ciudad. Mientras conducía, el pasajero comenzó a hablar sobre sus crímenes y el conductor se dio cuenta de que estaba en peligro. El conductor logró escapar del coche y alertar a las autoridades, quienes arrestaron al pasajero. El hombre, que se llamaba Daniel Drayton, había sido acusado de varios asesinatos en diferentes estados de los Estados Unidos y estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Drayton fue condenado por los asesinatos en 2021 y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El pueblo encantado. Centralia, Pensilvania, es un pueblo abandonado debido a un incendio subterráneo que ha estado ardiendo durante décadas. El fuego comenzó en 1962, cuando un vertedero de basura fue incendiado en un pozo abandonado de una mina de carbón. El fuego alcanzó las minas de carbón subterráneas y se extendió por debajo del pueblo, lo que provocó la emisión de gases tóxicos y el colapso de las carreteras. Los esfuerzos por apagar el fuego resultaron infructuosos, y el pueblo fue abandonado gradualmente por sus habitantes debido a la toxicidad del aire y al peligro de derrumbes. La casa del asesino en serie. La casa de John Wayne Gacy, en Chicago, Illinois, es conocida por ser un lugar donde Gacy enterró los cuerpos de al menos 36 hombres a los que asesinó entre 1972 y 1978. Gacy era un conocido asesino en serie que se hacía pasar por un payaso para entretener a los niños en fiestas y eventos locales. Sin embargo, detrás de su imagen pública se encontraba un depredador sexual y un asesino en serie. La carretera de la muerte. La carretera Federal 2 en México es conocida por ser un lugar peligroso para los conductores debido a la presencia de cárteles de drogas y bandas criminales. La carretera se extiende a lo largo de la costa del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Veracruz, y es una ruta importante para el comercio y el transporte. Sin embargo, la carretera también ha sido escenario de muchos actos de violencia y crimen organizado, incluyendo robos, secuestros y asesinatos. Los conductores son a menudo víctimas de la delincuencia en la carretera, y muchos han sido asesinados por los cárteles de drogas que operan la zona. A
A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la delincuencia en la Carretera Federal 2 sigue siendo un lugar peligroso y temido por los conductores que la transitan. La historia del pasajero poseído. Se refiere a un conductor del Lyft en California que recogió a un pasajero que se comportó de una manera extraña y parecía estar poseído por un espíritu maligno. El pasajero hablaba en una lengua extraña y en una voz ronca, lo que hizo que el conductor se sintiera incómodo y preocupado por su seguridad. El conductor decidió detener el vehículo y llamar a la policía. El pasajero se calmó cuando llegó la policía y fue llevado a un hospital para ser evaluado, pero no se encontró nada fuera de lo normal. El pasajero que no hablaba. Un conductor de Uber recogió a un pasajero que nunca abrió la boca durante todo el camino, pero dejó una nota en el asiento trasero que decía gracias por el viaje. Después de dejar al pasajero en su destino, el conductor de Uber se dio cuenta de que el pasajero había dejado una nota en el asiento trasero del coche. La nota decía gracias por el viaje y estaba escrita con una letra temblorosa y desigual. El conductor se sintió incómodo y asustado por la situación y decidió informar a la policía sobre lo sucedido. La policía investigó la nota, pero no encontró ninguna pista sobre la identidad del pasajero. El pasajero desaparecido. Un conductor de Uber en Nueva York recibió una llamada para recoger a un pasajero en una calle oscura cerca de la zona industrial. Cuando llegó al lugar, un hombre entró en el coche y pidió que lo llevara a un lugar específico. Durante el viaje, el pasajero no habló y el conductor no notó nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando llegaron al destino, el pasajero desapareció misteriosamente del asiento trasero. El conductor llamó a la policía, pero nunca se supo qué le sucedió al pasajero. Antes de continuar, te invito a dejar un like en la parte de abajo. Nos ayuda muchísimo y traeremos lo mejor para ti. Ahora sí, continuemos. El pasajero de la máscara. El conductor de Uber en Chicago recogió a un pasajero con una máscara de payaso y comenzó a sentirse incómodo e inseguro durante todo el viaje. El pasajero se comportó de manera extraña y el conductor sintió que estaba siendo observado constantemente. Cuando llegaron a su destino, el pasajero pagó y se bajó del coche sin decir una palabra. El conductor informó a la policía sobre la situación y se enteró de que en la zona varios conductores de Uber habían informado de situaciones similares en la región. El pasajero del cementerio. El conductor de Uber en México recogió a un pasajero en un cementerio a altas horas de la noche. Durante el viaje, el pasajero habló sobre muertos vivientes y fantasmas y dejó al conductor en un lugar desconocido antes de desaparecer misteriosamente. El conductor se sintió asustado y confundido por la situación y decidió informar a la policía. La policía investigó la situación, pero no encontró ninguna pista sobre la identidad del pasajero o su destino final. Desde entonces, el conductor ha evitado recoger pasajeros en lugares oscuros y desconocidos durante la noche. El pasajero del espejo. Un conductor de Uber en California recogió a un pasajero que no paraba de mirarse en el espejo retrovisor. El conductor notó que el pasajero estaba muy nervioso y parecía estar hablando consigo mismo. Cuando el conductor se dio la vuelta para hablar con el pasajero, este había desaparecido. El conductor se asustó y detuvo el coche para buscar al pasajero, pero no logró encontrarlo por ninguna parte. Desde ese momento, el conductor comenzó a sentirse observado constantemente en su trabajo y no podía quitarse la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. El pasajero de la música. Un conductor de Uber en Brasil recogió a un pasajero que tocaba música a todo volumen en su teléfono. Después de que el conductor le pidió que bajara el volumen, el pasajero se puso agresivo y comenzó a gritar en un idioma desconocido. El conductor intentó comunicarse con el pasajero, pero este continuó gritando y parecía estar poseído por algo. Después de unos minutos, el pasajero se calmó y se disculpó, pero el conductor nunca olvidaría el miedo que sintió esa noche. El pasajero de la sangre. Un conductor de Uber en Londres recogió a un pasajero que tenía la ropa y las manos manchadas de sangre. El pasajero parecía estar en shock y se negó a decir qué había sucedido. Durante el viaje, el conductor sintió una sensación de miedo y sospecha, después de que al dejar al pasajero en un lugar desconocido, el conductor llamó a la policía para informar sobre lo sucedido. La policía nunca encontró al pasajero ni se supo qué había pasado esa noche. El pasajero de los ojos. Un conductor de Uber en Japón
recogió a un pasajero que tenía ojos negros completamente oscuros. Durante todo el viaje el pasajero no habló y el conductor sintió una sensación de miedo inexplicable. El conductor intentó comunicarse con el pasajero, pero este no respondía y parecía estar en otro mundo. Después de dejar al pasajero en su destino, el conductor se sintió aliviado de que todo hubiera terminado. Sin embargo, durante los días siguientes, el conductor comenzó a tener pesadillas y a sentirse observado constantemente. Nunca volvió a aceptar un Uber a altas horas de la noche. La casa del exorcismo. La historia de la casa de Ronald Dewey es una de las historias más famosas de exorcismo en la historia de los Estados Unidos. En 1949, un niño llamado Roland Dewey supuestamente fue poseído por demonios y sometido a un exorcismo en su casa de Maryland. El exorcismo fue llevado a cabo por sacerdotes católicos y finalmente se dice que fue exitoso después de varias semanas de lucha contra los demonios. La historia de Ronald Dewey inspiró la película del exorcista. El asesino de las carreteras. Robert Penn Rhodes, también conocido como el asesino de la carretera, es un asesino en serie que operó en las carreteras de los Estados Unidos durante la década de 1990. Se cree que Rhodes mató a más de 50 mujeres y las dejó en lugares remotos a lo largo de las carreteras. Fue capturado en 1990 después de ser denunciado por una mujer que logró escapar de su camión. Rhodes fue condenado por varios asesinatos y actualmente está cumpliendo cadena perpetua en prisión. ¿Cuál de las siguientes historias te parece más terrorífica? Déjanos tu comentario en la parte de abajo, ya que nos encantará leerte porque tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda suscribirte a este canal para estar al pendiente de todos los videos que vas a poder disfrutar en este espacio. Y ahora sin más, me despido. Hasta la próxima.